Dios tiene un propósito eterno. Él es un Dios de propósito, y una vez que decide hacer algo, no hay nada que pueda detenerle ni hacerle desistir. Aparentemente, hay cosas que pueden obstaculizarle hasta cierto grado. No obstante, no hay nada que pueda detenerle. Después de la destrucción llevada a cabo por Satanás, Dios intervino para rehacer lo que él había realizado anteriormente. Esta restauración es su recobro, es decir, que Dios recupera lo que Satanás, su enemigo, ha destruido. La palabra recobro implica que algo que existía originalmente se perdió, así que existe la necesidad de volverlo a su estado original. Dicho vocablo es sin duda simple y sencillo. Sin embargo, cuando nos referimos al recobro del Señor, tenemos que aplicarlo a la revelación entera de la Biblia. Desde esta perspectiva, el recobro del Señor es algo profundo y crucial. En cierto sentido, lo que la Biblia manifiesta es una revelación acerca del recobro. El recobro del Señor tiene tres aspectos. El primer aspecto tiene que ver con la revelación dada por Dios, con respecto a la economía eterna de Dios, a la Santa Trinidad, a la persona y obra del Cristo todo inclusivo, con respecto al Espíritu vivificante consumado, a la vida eterna de Dios, al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia de Dios, al reino, a la Nueva Jerusalén. El segundo aspecto del recobro del Señor es en cuanto al vivir del Dios hombre, que es la clase de vida que los creyentes deben llevar. Una vida expresada por los creyentes, los cuales son hechos Dios hombres mediante la regeneración. Ellos no viven más por la vida de su viejo hombre, sino por la vida de Dios en el nuevo hombre. En su recobro, el Señor quiere recobrar esta clase de vida, la vida del Dios hombre. Finalmente, el tercer aspecto del recobro del Señor es la práctica de la iglesia. La iglesia es expresada en todas las ciudades como la iglesia local de cada ciudad. En cada ciudad habrá una iglesia, guardando la unidad, sin dividirse. A pesar de que la única iglesia de Dios se expresa a través de muchas iglesias locales, esta aún es el único cuerpo universal de Cristo. Las iglesias locales toman la economía eterna de Dios como su centro, a fin de ser el testimonio único de Cristo. En las iglesias locales debe haber paz y gozo en el Espíritu Santo, a fin de ser la realidad del reino de Dios. A través de la historia, las verdades tal como están reveladas en las Escrituras se han perdido y han sido mal entendidas, mal interpretadas y mal enseñadas. Sin embargo, a lo largo de las eras, Dios ha levantado personas para llevar a cabo el deseo de su corazón. Una de estas personas fue Watchman Nee, quien fue salvo en 1920 a los 17 años de edad. Después de su conversión, él tuvo un vivo deseo por servir al Señor. Guió a cientos de personas a Cristo, escribió folletos con temas del Evangelio y a la edad de 23 años imprimió y distribuyó más de 2 millones de estos folletos en la China. Watchman Nee, aunque predicaba el Evangelio y viajaba mucho, era muy diligente en su estudio de la Biblia. Cuando era joven leyó el Nuevo Testamento una vez cada semana. A los 32 años de edad había coleccionado unos 3,000 tomos para su biblioteca personal. Leía extensivamente las biografías de los cristianos sobresalientes que Dios había usado a lo largo de los siglos. Su ministerio alcanzó toda la China y otros países. A través de él y sus colaboradores, el Señor levantó alrededor de 500 iglesias en la China. En 1952 fue arrestado hasta la muerte por causa de su fe en Cristo. Después de 5 años de encarcelamiento y de presentarse ante diversos tribunales, fue sentenciado a 15 años de prisión. Durante estos años de encarcelamiento no le fue permitido ver a ninguno de sus hermanos cristianos. Solo a su esposa le era permitido visitarlo una vez al mes. Cuando se cumplió su sentencia,
El gobierno, en vez de liberarlo, lo envió a una región más remota, donde partió con su Señor, a quien tanto amaba y servía. Cuando Watchman Nee partió con el Señor en 1972, sus carceleros llamaron a su sobrina nieta para que ella recogiera su cuerpo. Pero cuando llegó, su cuerpo ya había sido incinerado. Un oficial a cargo entregó una nota escrita por una mano temblorosa que se halló debajo de su almohada el día en que falleció. Esta nota decía: Jesucristo es el Hijo de Dios que murió para redimir a los pecadores y resucitó después de 3 días. Esta es la verdad más grande en el universo. Muero por mi fe en Cristo. Watchman Nee. El ministerio de Watchman Nee lo continuó su colaborador íntimo de la China, Witness Lee, quien laboró junto con él y bajo su dirección durante 18 años. Witness Lee nació en 1905 en el seno de una familia cristiana al norte de la China. A la edad de 19 años fue plenamente cautivado por Cristo y de inmediato dedicó su vida a predicar el Evangelio. En 1934, Watchman Nee le confió la responsabilidad de la librería evangélica, la cual publicaba sus escritos. En 1949, antes de que se estableciera el régimen comunista, Witness Lee fue enviado por Watchman Nee y sus colaboradores a Taiwán para que no se perdiera lo que el Señor les había encomendado. En 1962, Witness Lee fue guiado por el Señor a mudarse a los Estados Unidos y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en dicho país, dio miles de mensajes que en gran parte se han publicado en más de 400 libros y muchos de los cuales han sido traducidos a más de 14 idiomas. El ministerio de Witness Lee se centra en la experiencia que el creyente tiene de Cristo como vida y en la unidad práctica de los creyentes como cuerpo de Cristo. Witness Lee partió con el Señor a la edad de 91 años y para ese tiempo estaba cuidando y suministrando a más de 2000 iglesias en los 6 continentes. Sin duda, su vida y su obra siguen siendo de gran ayuda para miles de creyentes en toda la tierra. Witness Lee dejó como legado una amplia presentación de la verdad contenida en la Biblia. Su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, que consta de 34 tomos con más de 25,000 páginas de exposiciones sobre todos los libros de la Biblia, desde la perspectiva del disfrute y la experiencia que el creyente tiene de la vida de Dios en Cristo por el Espíritu. Esta labor monumental de Witness Lee fue su más grande legado a la Iglesia. Hoy tenemos la versión recobro del Nuevo Testamento. Esta versión es un verdadero tesoro y se puede considerar como un extracto de los Estudio Vida. La versión recobro del Nuevo Testamento es publicada por Living Stream Ministry. Esta nueva traducción del Nuevo Testamento contiene bosquejos detallados, extensas notas al pie de página, numerosas referencias, diagramas y mapas. Fue publicada por primera vez en 1985, está disponible en 6 idiomas y actualmente se está traduciendo en otros más. A lo largo de los siglos se ha ido mejorando la traducción de la Biblia. Por lo general, cada traducción hereda algo de las anteriores y prepara el camino para las siguientes. La versión recobro del Nuevo Testamento, siguiendo el precedente establecido por las versiones más reconocidas y usándolas como referencias, no solo incorpora las lecciones aprendidas al examinar lo que hicieron otros, sino que también ha procurado evitar cualquier prejuicio o imprecisión. La versión recobro es el fruto de una extensa investigación en cuanto al significado del texto original y procura comunicar dicho significado en una forma concisa, inteligible y legible. Las notas de pie de página, fáciles de leer, recalcan la revelación de la verdad, la luz espiritual y el suministro de vida disponible